Bueno, muy bien, aquí estamos en la delegación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe de Rosario con la diputada Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Clara? Es así, ¿qué tal? Un gusto recibirlos, Marcelo, Julio, un compañero de la política de hace tantos años. Hay que destacarlo, ¿eh? En momentos difíciles uno siempre tiene que poner en escena a aquellos que tienen convicción y militancia. Y sí, efectivamente soy la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados, no solo electa, sino reelecta, porque recordemos que por nuestro sistema parlamentario tenemos sesiones ordinarias recién desde el 1 de mayo, así que hace pocos días mis pares volvieron a ratificarme y eso me da, por supuesto, un gran orgullo, pero también un gran compromiso, porque si bien las mujeres hemos podido avanzar, hoy tenemos paridad, hay una capacidad muy dinámica de trabajo, pero todavía quedan muchos derechos por conquistar y todavía quedan situaciones que uno creía olvidadas respecto fundamentalmente a la política nacional, que vienen en contra de conquistas feministas que bueno, se lograron en la calle fundamentalmente. Lo que acabas de reseñar implica una enorme responsabilidad de tu parte, pero además una trayectoria tuya en la política en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe que amerita sin duda este posicionamiento. Tocabas el tema nacional, un cambio estructural en la Argentina, vertiginoso, a partir de las políticas que está aplicando el presidente Milei. Esto de alguna manera está generando un gran padecimiento de parte de los sectores bajos, de los sectores medios, el ajuste es tremendo. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta nueva impronta del ejercicio de la política en la Argentina? Ha cambiado todo y creo que quienes estamos en política también tenemos que hacer la autocrítica de por qué la gente eligió a alguien disruptivo, diferente. Creo que la política nacional cometió muchos errores, 40 años de democracia que hay que celebrarlo, pero al mismo tiempo decir la pobreza aumentó, la falta de trabajo sigue siendo un tema preocupante, la vivienda sigue estando muy lejos de las posibilidades de una familia trabajadora. Entonces, claro que hay deudas de la política, también la falta de transparencia, la corrupción, no estar preparado, y la gente ha visto a nivel nacional esas malas características, esas características de la mala política, y decidió lamentablemente elegir la antipolítica, cosa muy diferente de lo que ocurrió al mismo tiempo aquí en Santa Fe, donde Maxi Cuyaro obtuvo más de 1 millón de votos, fue una elección histórica, claro. Y sin embargo al mismo tiempo a nivel nacional la gente decía que elegimos a alguien que esté por fuera. Yo creo que es muy preocupante su manera irrespetuosa, irreverente, hasta grosera de referirse a quien piensa diferente, nos está trayendo graves problemas internos y también a nivel de país en este mundo global. Sinceramente estoy enormemente preocupada. Lo que estás diciendo tiene que ver con una articulación respecto de la mirada de la sociedad con las propuestas electorales. Un gran cambio en la nación, pero también un cambio importantísimo en la provincia de Santa Fe. Emergiendo la figura de Cuyaro como gobernador, un joven dirigente de la provincia de Santa Fe que termina administrando el Ejecutivo Provincial. Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, un cambio importante en la provincia. ¿Cuál es la articulación, Clara, de tu gestión en la legislatura con el Ejecutivo Provincial? Bueno, estamos teniendo un nuevo modelo. Yo venía de ser diputada por 2 periodos y muchas veces nos pasaba de aprobar una media sanción en diputados y que ese expediente muriera en el Senado, o a la inversa. Nos costaba tener diálogo, nos costó también, por supuesto, en la gestión anterior, tener diálogo con un ejecutivo que no dominaba el arte de los consensos, ni siquiera puertas adentro de su propia pertenencia política. Ahora es distinto. Cuando el gobernador manda una ley, nos reunimos, las 3 patas, diputados, senadores, el Ejecutivo, pero también, fíjate qué buena novedad de la política, también con las minorías, con las miradas parlamentarias que no tienen la capacidad
en fin, de ser quienes impongan una ley, pero que a nosotros nos interesa que opinen, que aporten, que enriquezcan, y eso ha hecho, Marcelo, que votáramos más de 30 leyes, la gran mayoría, si no por unanimidad, por mayorías importantes. Solo una tuvo solo los votos de Unidos, y me parece que eso yo lo destaco como una marca de mi gestión que realmente me enorgullece. Dos temas, y uno más vinculado a la ciudad, los dos vinculados a la ciudad de Rosario, pero uno vos manejás en detalle. El tema de la inseguridad sigue muy presente en la ciudad de Rosario, y el otro es la problemática del tema del transporte público. Yo recuerdo haber conversado con vos años atrás, cuando vos conocés el tema del transporte, de hecho trabajaste en la ley de transporte en la provincia, vos conocés el tema. Primero, los pasos que está dando el gobernador, ¿crees que son correctos? Su mirada respecto de los cambios que necesita la provincia y Rosario fundamentalmente para la seguridad. Y después hablamos un poco de transporte, ¿por qué no se pudo actualizar en Rosario? Lo primero, Maxi Puyaro conoce Rosario, no tiene miedo de venir, de meterse en las calles, de hablar con la gente, de interactuar con las instituciones, con el periodismo. Ese es un gran avance, porque no le escapa. Anteriormente había... El último gobernante directamente no la conocía, no venía. Segundo, sus equipos están muy bien capacitados y han sido valientes en el tema de seguridad, de tomar aquellas cosas que queman. Por ejemplo, la situación adentro de las cárceles. Porque recordad que nosotros habíamos metido preso en la gestión de Miguel y con Maxi como como ministro de Seguridad, habíamos metido preso a prácticamente todas las bandas, fundamentalmente de narcotráfico, de delitos complejos, pero ¿qué pasó? Que empezaron a operar desde las cárceles, empezaron a dar órdenes, armar delitos, y eso hacía muy compleja la posibilidad de desmembrarlas. Bueno, eso se terminó y lo estamos viendo en el más cruel de los números, que es el de asesinatos, pero también en la violencia en las calles. Yo estoy segura que el gobierno de Puyaro está muy encaminado y de hecho todas las leyes que votamos en la Cámara de Diputados y de Senadores hacen un cuerpo normativo con la ley de narcomenudeo, con la ley de emergencia, con la ley para el servicio penitenciario, con la ley de inteligencia. Estuve el otro día en la presentación de ya los 800 nuevos móviles que se compran mucho más fácil con la ley de emergencia, así que está encaminado. Yendo al transporte, bueno, la verdad que nuestro país lleva varios años de inestabilidad del transporte público en el interior del país porque siempre pendíamos de un hilo de los subsidios, que si bien se seguían postergando y pagando, cada vez tenían menor peso en la tarifa. Hasta que el viernes el Gobierno Nacional publica en el Boletín Oficial la eliminación de los subsidios para el interior del país y, lo que es peor, un aumento de un 40% retroactivo a febrero para Buenos Aires y su área metropolitana. Yo creo que eso da por tierra con el federalismo, es que no te importe el traslado, el transporte de la gente en las localidades del interior. Nosotros tenemos una provincia de 800 kilómetros de largo, entonces los chicos que viven en los pueblos más pequeños, en los parajes rurales, en las ciudades más chicas, que quieren venir a estudiar a las localidades que tienen universidades, profesorados, licenciaturas, la gente que tiene que trabajar, que ver a su familia, que tiene que viajar por salud, bueno, hoy encuentra un sistema de transporte muy menguado después de la pandemia, y vos nombrabas la ley, por supuesto, Julio era presidente de la Comisión de Transporte cuando trabajamos muchísimo por tener una ley que finalmente no pudo darse. Fíjate, Clara, que el transporte en la Argentina es un problema, en toda la Argentina. El historiador Nicolás Shumway, cuando viene a la Argentina, lo primero que le llamó la atención es la antigüedad del sistema de transporte, que contrastaba con la estructura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es tan viejo, se preguntan algunos, el sistema de transporte en la Argentina? Realmente no se fue actualizando en todo el país. Sí.
Hay un tema sin duda de orden económico, porque hay que hacer inversiones, para tener un sistema más nuevo hay que invertir fuerte. Lamentablemente nosotros no tenemos sistemas sustentables, dejamos de tener trenes o tranvías, entonces todo es a gasoil, todo es contaminante. En Rosario todavía hay una línea de trolel acá, pero va contracorriente porque el subsidio era al gasoil, con lo cual quedaba fuera en sus costos. Y creo que no hubo una política de Estado que sostuviera, como digo, ni un transporte sustentable a nivel de riel, ni las inversiones, por ejemplo, con créditos. Algunas veces hubo algún crédito del Banco Nación para renovar flota, pero eso tendría que haber sido constante, porque una vez que un vehículo se te escapó en el tiempo y tenés que comprar uno nuevo, ya prácticamente es un salto imposible para dar para muchos empresarios pequeños. Así que, como en otras cosas, como en la vivienda, como en la infraestructura de gran porte, hace falta una política de Estado consistente y con inversiones y presupuesto. Finalmente, Clara, le interesa al público. ¿Cómo fueron tus comienzos en la militancia política para llegar a esta instancia de gestión? Bueno, primero recordarlo, mira, este fin de semana tuvimos una actividad con nuestros jóvenes universitarios socialistas en Santa Fe y yo les decía, mi facultad fue en dictadura, claro, por la edad que tengo. Entonces mi militancia fue después de recibida, no tuve esa formación que ellos tienen a la par de estudiar. Me acerqué por una gran inundación que hubo en Rosario, en la zona del Empalme, claro, que me llevó a tener una mirada solidaria, pero no solo solidaria en términos de ayudar a los que habían sido perjudicados, sino de involucrarme en las soluciones, en tener un gobierno que tomara la inversión de infraestructura, la planificación urbana, que entendiera a la ciudad, y allí empecé a participar en el Partido Socialista allá por el año 85, claro, 86. Y bueno, rápidamente se vio que renunció quien era el intendente de Rosario y bueno, el doctor Caballero se postuló y de una manera inesperada. Nosotros teníamos solo 4 concejales socialistas sobre 30 y pico, que era el consejo, o sea que no éramos una fuerza que se pudiera esperar que ya accediera a la intendencia. Sin embargo, accedimos, y yo, que venía de ser muchos años ya profesora de materias de impuestos, tuve a mi cargo los impuestos de Rosario, fui subsecretaria de Economía y bueno, y ya la política y la gestión fueron un todo en mi vida y después ya es historia conocida. Tu trayectoria, aquellos comienzos, nos remiten sin duda a algunos nombres emblemáticos. Sí. Pensamos en el ingeniero Miguel Lichi, sí, pensamos en Hermes Wiener, sí, quizás la máxima expresión de lo que fue el socialismo en cuanto a logros y cambios de la ciudad, ¿no? Y de alguna manera vos tenés esa escuela. Bueno, fíjate que en el año 89, en aquel primer comienzo, Hermes Wiener era secretario de Salud Pública, Miguel Lifchit dirigía el Servicio Público de la Vivienda y yo era subsecretaria de Economía, o sea que tengo el orgullo de haber hecho un trayecto aprendiendo de ellos, siendo más joven, pero aprendiendo de política, de gestión, claro, de sentimiento colectivo de lo que es esto, ¿no? La construcción de lo público. La muerte temprana de los dos, en el caso de Hermes con una enfermedad que de alguna manera ya se lo llevó antes aún de su propia muerte, y luego la tragedia del COVID con Miguel, hizo que nuestros 2 grandes líderes, que en un partido pequeño, bueno, ya se había muerto Esteban Boero, también muy joven, años atrás, por supuesto que nos trajo un cimbronazo. Sin embargo, dejaron raíces profundas, porque nuestro partido, más allá de los dolores de orden personales, pero a nivel institución, partido político, se repuso. Por supuesto tuvimos internas, como todas siempre traen alguna diferencia, pero después nos sentamos a la mesa y acabamos de conformar la nueva Junta Provincial y las 200 seccionales de toda la provincia en lista de unidad, y de hecho es la que nos permitió, yo he sido la segunda persona más votada después de Maxi Puyaro,
y tener el bloque más grande de la Cámara de Diputados. Así que lo llevamos como un legado que nos dejaron, que por supuesto no estamos a la altura de esos dos grandes líderes, pero hacemos lo imposible por dejar muy bien sentada su memoria. Tengo una pregunta que tiene que ver con el balance legislativo, la producción legislativa, porque se han dado sanción a numerosas leyes. Esto está marcando también una impronta muy valiosa, ¿no? Mucha acción, Julio, pero yo destaco cantidad y calidad. En cantidad hemos votado más de 30 leyes, es histórico en un periodo de sesiones extraordinarias, pero además lo hemos hecho con calidad parlamentaria, tomando las sugerencias, las ideas, las miradas de las minorías parlamentarias que siempre tienen algo para enriquecer. Así que... ¿Destacás alguna ley en particular? Te diría que el paquete de seguridad es de los más complejos y es el que le ha dado herramientas al Ejecutivo. Y también destaco Prosumidores, que es esta ley, que es una ley de futuro, de producir energía y al mismo tiempo consumirla. Yo había tenido el orgullo de ser autora en la primera gestión, pero había quedado solo con media sanción, ahora es ley, y apuesta a esto, ¿no? A una mirada del ambiente más sustentable y también en estos tiempos de altos costos para que, bueno, la boleta de la luz no sea tan onerosa. Muy bien. Clara García, Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en exclusiva para el gran encuentro. Muchas gracias, Clara. Gracias a ustedes, un gusto y a disposición.